comenzar a grabar la sesión, y eso no lo dije antes de grabar, porque imagínate que sea lo primero que vea alguien en YouTube y dice, oye, pero ¿cómo es esta cuestión de geometría? Y ahí está este gallo ahí hablando cualquier cosa. Ya. Apuntes de geometría. Nosotros estamos en el apunte, hoy el apunte 11. Tengo toda la fe y la esperanza, porque estamos como a medio semestre, de que vamos a llegar al apunte 15 lo más bien, y si llegamos, aprovechamos inmediatamente y escribimos un apunte 16 o 17 sobre los temas que comúnmente no alcanzan a entrar en el curso de geometría, que son, eh, antes de que se venga, hoy no me vengáis con cosas, ¿cómo eso antes que se venga el paro? ¿Ya hay aires de paro? A ver, no, pues sí, año, pero es que todo cambió. Es año impar. Por norma general debería haber paro. A ver, no, los años pares en los H no hay paro. Los años pares. Se supone que son los impares los que Es que, hay paro, porque empieza desde el 2015, po. es que todo cambió el 2011. Yo recuerdo que el 2008 hubo toma, paro, toma. Yo era segundo año mío en la universidad. Dije yo, ya. Después, el 2010 no hubo nada porque fue el año del terremoto. Y el 2011 fue, digamos, el gran movimiento estudiantil donde emergieron figuras como en nuestra universidad el Camilo Ballesteros, que era el presidente de la federación de aquella época, la Camila Vallejo, eh, el Gabriel Boric, sí, pues, el George Jackson, toda esa gente en esa época, coetáneos míos. Y ahí empezaron los años impares, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021, pero el año pasado también hubo, así que yo ya no entiendo nada. Me declaro un nosotros, 2 de 2. Ya, eso es no sé si es bueno o malo. Bueno, lo importante, chicos, en realidad, como yo opino en realidad que aquí, y también lo decía como estudiante, que todas esas cosas tienen que siempre tener un motivo claro y no prestarse para otras cosas. Yo lo escuché de compañeros y compañeras, lamentablemente, así, chicos, por favor, saquémonos un paro que me está yendo mal el álgebra. Y a mí me daba lata en aquella época porque ese tipo de cosas y ese tipo de opiniones empañaban el fondo, que el fondo era importante. En aquella época eran otras cosas, eran otros los derroteros, los tiempos cambian, las necesidades cambian, pero eso no significa que en un momento u otro sean más o menos valorables. Cada cosa responde a las necesidades de su tiempo. Y ese es el único parámetro que creo que hay que tener. Profe, ¿Sí? yo igual soy vieja para la U, o sea, igual como que quiero puro salir, pero mi mamá es profe y yo siento que ahora más que nunca hay tantas razones para irse a paro, profe. Siento que, sobre todo por usted, porque de hecho hace poquito el colegio de profesores está como pidiendo al ministro de Educación que se haga cargo del agobio laboral que tienen, pues. Porque al final, para más remate, hay estudios que están diciendo que la gente no está aprendiendo nada. Entonces, además del agobio laboral, ese agobio laboral no está sirviendo No hay una, realmente, po. no hay una correlación entre la variable, digamos, laboral y la variable aprendizaje. Claro, Aunque no sé entonces, si deberíamos medir las cosas en relación al agobio laboral, pues no debería haber, claro. no debiese existir, pues eso es algo que no debería ocurrir. Y Ujú. pasan cosas muy particulares, y aquí, mira, por ejemplo, hay estudios y la opinión en general de los estudiantes es que o les cuesta mucho más o derechamente no aprenden. Pero aún así las notas en educación superior han subido al menos 1,5 puntos en promedio. Entonces, algo está pasando también ahí. Algo que los estudiantes también tienen que hacerse cargo de aquello. Ujú. Nosotros, sin ir más lejos, la semana pasada como curso tuvimos una diferencia porque habían
como dos protocolos que estaban dando vuelta. Yo revisé y cotejé ahí la fecha y efectivamente el que ustedes manejaban es el primero que se mandó y el otro es una declaración, no es un protocolo, es una declaración de profesores, de intención de profesores que se hizo a principios de este año. Una declaración que para variar, por ejemplo, en, en el apunte 11 sobre área, lo primero que exige esto es definir qué características necesitamos que tenga un área. Y esta definición tiene que ser concordante con algunas definiciones distintas de área. Por ejemplo, estas tres condiciones de área se pueden correlacionar o hacer equivalentes, por ejemplo, a la definición de probabilidad o a la definición de integral de Riemann. Debiesen ser el área geométrica, la integral de Riemann y la probabilidad definiciones equivalentes en el sentido semiótico, en el sentido de su significado. Dado un polígono P, y es lo que a nosotros nos interesa, cómo vamos a calcular el área de un polígono, vamos a llamar área de P a un número real, no negativo, que cumple con las siguientes propiedades. Y aquí está la primera diferencia. En integrales, por ejemplo, no se supone que no hay integrales definidas que sean negativas. Y las probabilidades tampoco pueden ser negativas. ¿Qué propiedades tiene el área de un polígono para nosotros? Primero, que polígonos congruentes tienen áreas iguales, sí o sí. Y lo primero es la definición de lo que vamos a llamar área, o sea, de lo que vamos a llamar unidad de medida. Porque cuando uno mide, el acto de medir, en el fondo es un acto de comparar. Si usted va a medir, por ejemplo, la altura de su estatura, lo que hace es comparar su estatura con una unidad de medida. En el caso nuestro, que usamos el sistema métrico decimal, esa unidad de medida se llama metro, ¿cierto? Yo, por ejemplo, estoy más o menos en el promedio nacional de estatura, no soy un tipo ni muy bajo ni muy alto, me gustaría ser a lo mejor un poquito más alto, pero no lo puedo controlar, y mido 1,68 centímetros. Y uno dice, a ver, pero 1,68 centímetros, ¿qué significa eso? Significa que yo, mi altura, la comparo con una unidad de medida que llamo metro. Y me pregunto, ¿cuántas veces este metro, cierto, está contenido aquí? Que esto lo hicimos cuando medimos longitudes. Y el pedacito que me falta, como es más pequeño que mi unidad de medida, mi unidad de medida la voy a dividir en varias partes iguales. En el caso del sistema métrico, lo que hace es dividirla en múltiplos de 10. En el caso de los centímetros son 100. O sea, un metro lo divido en 100 partes iguales. Entonces yo digo, mido un metro y 68 partes pequeñas de un metro. De 100 que he dividido. O sea, 68 centímetros. Lo mismo con los gramos y los miligramos. O sea, un gramo lo divido en 1000 partes iguales. Y si quiero unidades mayores y no usar el gramo o el metro, ocupo múltiplos de eso. En el sistema métrico son múltiplos, generalmente son de a 1000 en 1000. Tengo 1 kilómetro para 1000 metros. 1 kilogramo para 1000 gramos. En el caso de área, lo que se hace es que para un polígono cualquiera se define una unidad de medida de lado 1. Y un cuadradito de lado 1 va a tener un área de 1. Una unidad cuadrada. Entonces yo medir el área de una figura es ver cuántas veces esta unidad está contenida aquí. Y ya podrán ver que para ciertos polígonos esa medición del área no es tan sencilla. Entonces, si P es un cuadrado de lado 1, entonces el área de P es 1. Y la tercera dice, si P puede ser descompuesto como la unión de polígonos P1 hasta P sub n, de modo que dos, cualesquiera de ellos, tienen a lo sumo lados comunes, es decir,
si yo este polígono lo divido en polígonos más pequeños, por ejemplo, por aquí, ese otro polígono de aquí, sin que estos polígonos más pequeños se superpongan, o sea, no puedo hacer esto. Tiene que estar este puntito de tal forma que estos polígonos más pequeños descomponen al polígono mayor sin superponerse ninguno sobre el otro. Por ejemplo, aquí tengo una descomposición de este polígono más grande en varios polígonos más pequeños. Con esta condición, 1, 2, 3, 4, 5, 6 polígonos más pequeños. Entonces, si puedo descomponerlo en la unión de n polígonos, de modo que cualquiera de ellos tienen los sumos, los lados comunes, entonces el área del polígono más grande es la suma del área de los polígonos más pequeños. O sea, para figuras muy complejas, es una buena idea descomponerlo en polígonos cuyo cálculo de área sea más sencillo o más fácil. ¿Ya? Esto, por ejemplo, tiene relación con la integral definida a intervalos, por ejemplo. O sea, o la probabilidad de sucesos excluyentes. O sea, la probabilidad de A unión B es la probabilidad de A más la probabilidad de B, siempre y cuando A inter B sea vacío. O sea, para sucesos independientes. Profe, no entiendo la relación entre el cuadrado que se define y las divisiones de un polígono. Ah, ya, ya, ya. Por ejemplo, si tengo, es que una cosa es que yo mida el área de un polígono usando un cuadradito de lado 1 y lo otro es que yo, cualquier polígono medio extraño que tenga, lo divida en figuras más sencillas. Y una de esas figuras sencillas, por ejemplo, puede ser un triángulo, pero no necesariamente un triángulo, también lo puedo dividir en un cuadrilátero. Yo, a lo mejor el ejemplo estaba mal tomado al usar un solo triángulo. Puede ser, por ejemplo, aquí una figura mucho más extravagante. Por ejemplo, esta división interior también es válida. Ahora, la división que uno escoge, generalmente la escoge en función de figuras cuya área es conocida. Yo utilizo el cuadrado del lado 1 para medir, pero la descomposición no necesariamente la voy a hacer en cuadrados. De hecho, es raro que la descomposición se pueda hacer en cuadrados. Generalmente se da en los rectángulos, los puedo descomponer en cuadrados. ¿De acuerdo? El teorema 48 dice que el área de un rectángulo de lados con longitudes A y B es A por B cuando A y B están referidas a la misma unidad de medida. Generalmente los teoremas le vamos a agregar aquello. Entonces el área de un rectángulo va a estar de lados AB es A por B. Y ahí sí, un rectángulo de lados, en este caso por ejemplo 3 por 2, 4, 6, 8. El área es es 24 en este caso. Ahora yo estoy aquí poniendo distancias naturales. En el caso de que AB sea racional, es decir, que los lados del rectángulo sean conmensurables, es posible por el teorema particular de Tales dividir el lado A en A segmentos de longitud 1 y el lado B en B segmentos de longitud 1. De esa forma tendremos A por B cuadrados del lado 1. O sea, para el caso racional es fácil. Uno dice
Lo que pasa es que aquí, pero yo quiero un polígono regular. Del lado 1. Lo que pasa es que aquí yo puedo dividir esto en 24, 1, 2, 3, 4, 24 rectángulos de longitud 1. Lo que hice fue descomponer este rectángulo en 24 cuadrados del lado 1. Y esos 24 cuadrados, cada uno tiene área 1. Y por tanto, el área, por una de las propiedades de la área, el área total, sería 24 veces el área del cuadradito. Es decir, 24, que en este caso es 8 por 3. Eso en el caso de que las longitudes del rectángulo sean conmensurables entre sí. En el caso de que sean inconmensurables, por la propiedad de Arquímedes, existen sucesiones, puesto que los irracionales son límites de sucesiones racionales, tales que tengo una sucesión que viene por defecto acercándose y otra que viene por exceso acercándose. En el límite, por el caso 1, como estas son sucesiones de números racionales, y el caso 1 se refiere a lados racionales, podemos decir que r sub n al cuadrado es creciente, entonces el límite por debajo es a por b. Y si r mayúscula es creciente, entonces el límite por exceso, por arriba, también es ab. Y ambos límites, más el teorema del sándwich, aseguran de que el área del rectángulo sea a por b. Tenemos entonces estos teoremas sobre área, que me van a ir dando la medida del área de rectángulos de forma progresiva. El segundo teorema y el tercer teorema dicen el área de un triángulo rectángulo es el semiproducto de sus catetos, cuando están referidos a la misma unidad de medida. Y eso no es muy difícil de ver, porque si tengo un triángulo rectángulo, evidentemente puedo completar un rectángulo con la misma área. Y esta área total va a ser A por B, es decir, el producto de los catetos del rectángulo. Pero como yo necesito la mitad, divido por 2. Mañana, el día de mañana, nos vamos a dedicar a hacer estas demostraciones una por una en clases. Para ello me gustaría que igual usted trajera a clases ideas sobre estas demostraciones. El área de un paralelogramo ahora, el área de un paralelogramo es el producto de la base o de uno de sus lados por la altura sobre ese lado. Es decir, esta longitud por esta longitud. El área de un paralelogramo es igual al producto entre las longitudes de su base y su altura, cuando están referidas a la misma unidad de medida. Siempre estamos agregando eso en los teoremas de área. Acá hay una demostración. Lo que se hace, si tenemos el paralelogramo ABCD de base B, entre A y B la distancia es B, y altura H, es decir, entre D y E la distancia es H, se determina el punto de prima, tal que CE es congruente con DE. El punto VE' es congruente con AE. Bueno, y CB es congruente con AD, CB, por propiedad del paralelogramo, entonces estos dos triangulitos de aquí que se definen son congruentes. Luego, el área del polígono ABCD, del paralelogramo, es la suma de los triángulos AED más el cuadrilátero DEBC'. Como AED es como este triángulo es congruente con este, por definición tienen igual área y por tanto podemos escribir la siguiente ecuación como el área del paralelogramo, como este pequeño cuadrilátero que está acá, DEBC, más este triángulo que acabamos de construir, CBE'. La suma de estas dos áreas nos da un rectángulo. El rectángulo
E', C y D. Es un rectángulo cuya área es B, porque esta longitud, este segmento mide B, y su otro lado es H. Entonces, por teoremas anteriores, el área de este rectángulo es B por H. O sea, estas demostraciones que siguen van a tomar como base las demostraciones anteriores, y lo que uno hace generalmente es descomponer las figuras usando las propiedades de área. El teorema 51 y 52, 53, los teoremas que siguen, bueno, el de la fórmula de Herón, la demostración también la vamos a ver mañana, pero está en el apunte. Estos teoremas son los que me gustaría que ustedes intentasen hacer. Al menos uno para que mañana los revisemos en clase. El 51 dice que el área de un triángulo cualquiera es el semiproducto de su base por su altura, cuando están referidas a la misma unidad de medida. El 2 dice, el teorema 52, dice que el área de un trapecio, ¿qué es un trapecio? ¿Alguien me podría definir un trapecio? De tal forma, y me gustaría una definición que me permita a mí dibujar un trapecio aquí. ¿Sabemos lo que es un trapecio? Dos lados paralelos, o sea, necesito, por ejemplo, ahí y ahí tengo dos segmentos paralelos. ¿Sí? ¿Qué más, Jessica? Deben ser cuatro lados y se unen los puntos de la izquierda. O sea, tú dices, por ejemplo, aquí. Ah, ya. O sea, no vale si yo hago esto, ¿cierto? Ese no es un trapecio. ¿O sí? Yo, para no perder ese orden, diría el polígono ABCD, tal que AB es paralelo a DC o a CD. Y con eso me evito el hacer los lados cruzados. Sé que el orden es A, B, C, D y que esos dos lados son paralelos. Ahí tendría un trapecio. ¿Sabemos lo que es un trapecio? Eso es bueno. Entonces, el área de un trapecio es el producto de la semisuma de sus bases. La semisuma es la suma sobre 2 por la altura, cuando éstas están referidas a la misma unidad de medida. Y el teorema 53 dice que el área de un rombo es el semiproducto de sus longitudes de sus diagonales. El área de un rombo, recuerden que un rombo es un cuadrilátero equilátero, o sea, un cuadrilátero cuyas pero ese no me quedó muy rombo, me quedó muy cuadrado. Un rombo es un cuadrilátero equilátero cuyos lados miden todos igual. Y me están diciendo que su área es el producto de sus diagonales, el semiproducto de sus diagonales. ¿Cómo lo podríamos demostrar? Entonces, jóvenes, hasta el teorema 53, los otros los vamos a ver en clase, el 51, 52 y 53, además del teorema 49,
yo les voy a pedir que los intenten demostrar solitos. Y mañana, quien se atreva, quien quiera, me puede ayudar a demostrarlo en clase. O simplemente hacernos su demostración para que todos la podamos ver mañana y vamos tomando ciertos acuerdos. ¿Qué es el semiproducto? El producto exacto. O sea, el semiproducto de A y B sería AB dividido 2. Chicos, sería todo por la clase de hoy. Yo les agradezco también que nos demos el espacio que nos dimos hoy día. Y mañana continuamos con este apunte y vemos, les voy a dejar en el aula virtual inmediatamente disponible una demostración alternativa o informal de la fórmula de Herón que está es parte del apunte. ¿Por qué? Porque la demostración del teorema de la fórmula de Herón no es necesariamente sencilla y en algunos casos, si uno la busca por internet, le va a aparecer con trigonometría y yo no quisiera que apareciera con trigonometría. Quiero que vean una demostración que sea independiente de la trigonometría por ahora. Así que también échenle un vistazo a este apunte que es la demostración informal de la fórmula de Herón. Sería, en mi caso, todo por el día de hoy. Chicos, cuídense, pórtense bien, acuéstense temprano. No sé si hay dudas, preguntas. Ya pues. Entonces nos vemos, un abrazo, sí, igual a ustedes. Chao, Chao, chao. profe, cuídense.